Bien, sean bienvenidos a la casa de Dios todos, hermanos. Nos da gusto verles aquí en la casa de Dios. Y voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Como lo hemos estado haciendo, hermanos, vamos de nuevo a leer todo el capítulo. Primera de Corintios 13, vamos a leer los 13 versículos que conforman este capítulo. Si tiene su Biblia abierta, le pido que me acompañe. Dice así la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. De acuerdo a la enseñanza bíblica, todos los dones tendrán su momento cuando dejarán de ser, porque su función para lo cual nuestro Señor los ha otorgado a nosotros, la iglesia, dejará de ser necesaria. Sin embargo, a diferencia de los dones, el amor nunca dejará de ser necesario, porque aun cuando ya estemos en la patria celestial, en la patria eterna, el amor seguirá siendo necesario en la relación que tendremos unos con otros y en la relación eterna que tendremos con nuestro Dios también. El tema de esta reflexión, hermanos, es: el amor nunca deja de ser. En la semana me llegó algo por ahí que decía: nadie pierde por dar amor, pierde el que no sabe recibirlo. Así dice esta frase. Nadie pierde por dar amor, pierde, dice, el que no sabe recibirlo. Y es que, hablando de amor entre nosotros como creyentes, no siempre, hermanos, la experiencia del amor que debe haber entre la iglesia es agradable. No siempre. A veces suele ser también una experiencia desagradable. Intentamos amar a alguien y se hace difícil, ¿verdad? O se hace complicado, o simplemente nos pone un alto y dice: alto, yo no quiero nada contigo. Entonces sí se hace difícil a veces el amor fraternal. Pero si comprendiéramos mejor el concepto de amor entre nosotros, hermanos, como creyentes, no sería tan complicado y difícil amarnos. Pero pasa porque muchas veces no entendemos del todo el concepto del amor cristiano. Como le dije hace 8 días, venimos de un mundo en donde muchas experiencias, y no todas, muchas experiencias fueron desagradables. De un mundo en donde aprendimos muchas veces a aparentar, o donde muchas veces aprovechamos o nos aprovechamos, sacamos ventaja, y entonces cuando venimos aquí nos damos cuenta que es otra cosa.
Pero esas manías o esas costumbres que no son buenas, las traemos con nosotros cuando venimos al Señor. Recuerde que venimos a Cristo siendo esa piedra natural en donde el Señor tendrá que ir trabajando, ¿verdad? Y golpeando hasta darle la forma que Él desea en la medida en que nosotros le permitimos que lo haga. Muchas piedras se quedan, o muchas esculturas se quedan medio terminadas y se van al cielo así. Muchas se van bien acabaditas porque dejan a Dios trabajar. Y entre estas cosas que traemos, hermanos, que no ha sido muy agradable del todo allá afuera, porque no nacimos, muchos de nosotros no nacimos en un hogar cristiano, fue el amor. El amor fue una mala experiencia. Y entonces venimos creyendo que aquí hay que cuidarnos, ¿verdad? Porque allá afuera me decepcionaron, se aprovecharon, abusaron de mí, y vengo a la iglesia creyendo que aquí me debo cuidar. Y entonces se acercan y me pongo a la defensiva, ¿no? ¿Qué quiere este? ¿O qué quiere esta? ¿O qué quieren estos? Eso pensamos muchas veces. Entonces no entendemos del todo este aspecto del amor fraternal y nos resulta en imposibilidad el amar o el dejarnos amar. Y se nos olvida que esto es un mandato del Señor, recuerde usted. El Señor dijo que debemos amarnos como Él nos amó. Y no es una opción para la iglesia, no es una alternativa. Es un mandato. Y como es un mandato, necesitamos aprender a amar y necesitamos aprender a dejarnos amar. Hay quien dice, es que yo no sé cómo. Bueno, pues debe aprender. Debe aprender porque no todo el tiempo vamos a andar cuidándonos de todos, ¿verdad? Necesitamos dejar que los demás nos amen porque es un deber que nosotros también respondamos en el mismo amor del Señor a nuestros hermanos también. Pablo enfoca ahora lo imperecedero, pues entonces, que es el amor. A diferencia, dice Pablo, de los dones espirituales, que no es lo mismo que talentos, hermanos, recuerden ustedes que talentos y dones son dos cosas distintas. Los dones son un regalo de Dios a todo creyente el día de su conversión, mientras que los talentos son habilidades que todos tenemos, ¿verdad? Muchas cosas que heredamos a veces de nuestros padres o de algún ser querido, de los abuelos quizá, son habilidades que creyentes y no creyentes todos tenemos, pero dones son un regalo de Dios a cada creyente. Entonces, los dones, estos son perecederos. La Biblia nos enseña que estos un día dejarán de ser porque se deben a la existencia de la iglesia en este mundo. Ahora, cuando la iglesia ya no esté aquí, ya no serán necesarios. Necesitamos todos estos dones porque la iglesia está aquí en este mundo, necesita servir a Dios, necesita hacer luz al mundo y necesita crecer, fortalecerse, y es a través de los dones espirituales y el desarrollo de ellos a través de cada uno de nosotros, hermanos, que la iglesia experimenta estas cosas. Cuando nos vayamos, estos no serán útiles en la gloria de Dios. Todos los dones espirituales, sean los que sean, por muy trascendentes que ahora parezcan ser, todos dejarán de existir, porque como ya sabemos, entonces son dados a la iglesia para que sirvamos, y la razón de esta dádiva a la iglesia también pronto concluirá. Vamos pues a ver lo que Pablo tiene que decirnos hoy con respecto a la durabilidad de lo que es el regalo más grande de todos, que es el amor. Dice Pablo entonces en el verso número 8, ahí nos quedamos la semana pasada, en el verso 7, cuando Pablo dice que todo el amor verdadero todo lo sufre, dice todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando nosotros amamos, debemos estar dispuestos a experimentar todo esto. Porque no siempre al amar usted recibe lo que sería lo obvio que usted debería recibir también, que es un amor igual como usted ama. Pero muchas veces al amar usted se expone a ser decepcionado, a que abusen, a que lo lastimen. Y eso no significa que, pues como me lastimaron, entonces ya no vuelvo a amar. No, hermano, ¿cuántas veces usted y yo lastimamos el corazón de Dios? Yo me lo pregunto para mí y a diario. Yo lastimo a mi Señor. Y al final del día Dios no me dice, estoy decepcionado de ti, mañana no amaneces. Dios no me dice eso. Esta semana me dejó el Señor cumplir 60 años de vida.
Y yo le digo, Señor, 60 años han sido muchos. Si lo comparamos, ¿verdad? En cuestión de tiempo son muchos. Pero pocos en relación con todas las cosas que Dios ha permitido que podamos experimentar. Así es que, hermanos, el amor es algo que Dios nos ha dado para poderlo vivir, para poderlo experimentar. Y si no lo hacemos, es decisión nuestra. Como decisión nuestra es exponernos amando. El amor nunca deja de ser, dice Pablo, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, dice el verso 8, y la ciencia acabará. Lo primero que Pablo enfatiza en este verso es que el amor nunca deja de existir. En origen, los corintios debían entender, cuando Pablo escribió esta carta, originalmente se envió a la iglesia en Corinto, en aquel tiempo, y ellos debían haber entendido que cuando los dones espirituales se dieron, era para que la iglesia se ocupara en el desarrollo de ella, echando a andar cada uno de esos dones y procurando que esos cumplieran con la función y el propósito que Dios había destinado para que se otorgaran a la iglesia. Ellos habían cometido el terrible error de dar mayor énfasis a algunos de estos dones. Por ejemplo, el don de profecía, que es el que Pablo menciona en este verso 8, el don de lenguas o el don de ciencias, creyendo que estos dones eran mucho más importantes que cualquier otro don dentro de la iglesia, cuando, como ya hemos estudiado, todos los dones son importantes. Por eso Pablo compara a la iglesia con el cuerpo, un cuerpo humano. En nuestro cuerpo, como hemos dicho, hermanos, todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos, todas nuestras células, todos nuestros miembros son importantes. Obviamente algunos miembros parece que son vitales. Obviamente yo no podría andar por la vida sin cabeza, ¿verdad? No podría andar sin el corazón, o no podría sacarme el cerebro y andar por la vida como si nada, porque son vitales. Pero son tan importantes como lo es este dedo, o como lo es mi ojo derecho, o como son mis orejas. Todos son importantes. Pero los corintios habían cometido el terrible error de creer que algunos de estos dones eran demasiado importantes y habían hecho mucho énfasis en ellos, como lo vamos a ver ya la otra semana, si Dios nos da la vida, en el capítulo 14, cuando Pablo enfoca todo un capítulo para hablar de las lenguas y de lo que los corintios habían malentendido y como habían mal usado un don que Dios había dado a la iglesia, pero que ellos habían abusado de ese don particularmente. Pablo tiene que decirles que estaban equivocados, porque aunque sí habían sido igualmente importantes como los demás dones, el amor sobre todas las cosas era superior, porque cualquier otro don concluiría, pero el amor jamás. Como ya lo vimos en el verso 1, ¿cuál es el sentido verdadero de hablar en lenguas? Si es que pudiésemos hablar en lenguas. Bueno, originalmente fue para confirmar el evangelio, el mensaje del evangelio. Recuerde usted, ya lo vimos también con base en las escrituras, que cuando Dios otorgó el don de lenguas a la iglesia en el origen, en Hechos capítulo 2, fue para que el mensaje de salvación se escuchara y para que las personas que habían llegado a Jerusalén a adorar pudieran oír el mensaje de salvación, y Dios capacitó en ese momento instantáneamente a sus apóstoles para predicar el evangelio en los idiomas, glosa, esa es la palabra, en los idiomas que allí estaban representados con todas las personas que habían llegado de otras nacionalidades a adorar en Jerusalén. Por eso es que ellos dicen, ¿cómo los oímos hablar estas grandes cosas en nuestro idioma? Entonces el don de lenguas tuvo su origen en la necesidad que Dios manifestó de que las personas que no conocían el evangelio lo escucharan a través de los apóstoles. Este mensaje del maravilloso amor de Dios, hermanos, a través de Jesucristo, fue lo que originalmente movió a Dios a otorgar este don a la iglesia. No lo hizo para que las personas se sintieran hinchadas de orgullo porque podían hablar, si es que era el don de lenguas, un idioma no estudiado, sino fue para que los que predicaban el mensaje a través del don de las lenguas pudiesen llevar ese mensaje de amor, y que ese mensaje, hermanos, entonces incluyese también que aquel que lo compartiera, que aquel que lo podía dar y lo podía llevar a otros lugares, pudiese ser portador no solo del mensaje, sino del amor de Dios, porque esa era la base de ese don particularmente, el amor de Dios. Por eso Pablo dice que cuando alguien dice que tiene el don de lenguas y lo usa en la iglesia, y no es para compartir el evangelio o para edificar a la iglesia, y simplemente se para hablar un montón de cosas raras que no tienen sentido, Pablo dice en el verso 1, es como oír un montón de instrumentos sonarse a la vez, pero sin ningún ritmo, sin ninguna nota.
solo haciendo ruido y fastidiando el oído de todos y nada más. Pablo puede decir entonces que aunque los dones, incluyendo el don de lenguas, el de profecía o el de ciencias, como describe en el verso 8, hayan sido importantísimos, están cumpliendo su cometido. Cumplieron su cometido, pero llegará a su final. Todos ellos concluirán, pero no así el amor. Verso 9. Dice Pablo, porque en parte conocemos y en parte, dice, profetizamos. Dos cosas aquí son muy importantes que enfaticemos. La primera es que todo el conocimiento que pudiéramos, hermanos, tener acerca de las Escrituras jamás será absoluto. Porque tantas cosas tiene la Biblia para enseñar, hermanos. Son tantos los misterios que la Biblia encierra que resulta imposible que haya hombre alguno que los conozca todos y que los pueda explicar todos. He leído la Biblia varias veces y hay textos de la Biblia que por más que los estudio no puedo entenderlos como quisiera. Pero no me quedo atorado ahí. Continúo. Llegará el día, si Dios me da la vida y me permite, que esos misterios me serán revelados. Pero aquí no. No hay hombre, no ha habido hombre en la historia hacia atrás, no hay hombre hoy, no habrá, por muy teólogo que sea, que diga, yo conozco la Biblia de Génesis, Apocalipsis y la entiendo al 100%. No hay, hermanos. Y si alguno se parara y se atreviera a decir eso, sería el más grande de los impostores, el más grande de los mentirosos, porque no hay quien pueda conocer la Escritura a cabalidad. No lo hay. Entonces, Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando estemos con nuestro Señor, cuando esto imperfecto, esto que está aquí, hermanos, y que está allí sentado en las sillas, esto imperfecto herede lo perfecto, cuando esto mortal herede lo inmortal, entonces, de acuerdo a la Escritura, ya no habrán más limitaciones, ya no habrán más misterios para nosotros, ya no habrán más dudas. No, todo entonces nos será revelado y explicado por nuestro mismo Señor Jesucristo. Él estará allá para decirnos todas las cosas y ayudarnos a entender todos estos misterios. Pero en este mundo, hermanos, por más que nos quebremos la cabeza, no podremos comprender todas las cosas. Y hay aspectos en la Biblia, hermanos, en los que entramos en conflicto teológico con aquellos que decimos o dicen conocer la Escritura, porque no nos podemos poner de acuerdo en lo que realmente es el sentido original del texto que los escritores inspirados por Dios escribieron, dejaron plasmado acá. Los teólogos nos ponen de acuerdo en asuntos escatológicos, que si hay milenio, que si no hay milenio, si hay amilenialistas, si son postmilenialistas, si son milenialistas. Ni siquiera podemos estar de acuerdo en si el hombre está dividido en tres partes o no, la tricotomía, la dicotomía. Si hay un arrebatamiento o no lo hay. Es decir, la Biblia encierra muchos misterios. Nos peleamos tratando de interpretar las 70 semanas de Daniel, las visiones de Ezequiel, que si el carnero con los cuernos, que, hermanos, entramos en conflicto con asuntos teológicos que no son fundamentales, bendito sea Dios, para el avance de la obra del Señor. No lo son. Como le he dicho en otras ocasiones, son asuntos periféricos. ¿Están en la Escritura? ¿Necesitamos conocerlos? Sí, pero eso no nos desvía o no nos debería desviar del verdadero sentido de las Escrituras. Necesitamos entender el amor de Dios, el maravilloso amor de Dios. ¿Por qué Cristo vino a este mundo dejando su gloria? No su divinidad, sino su gloria. ¿Por qué Él fue capaz de hacerse hombre, siendo Dios, el Dios eterno? Se hizo hombre y habitó entre nosotros para mostrarnos el amor del Padre. Eso es lo que necesitamos entender. ¿Por qué el hombre es pecador? ¿A dónde lo lleva su pecado? ¿Cuál es el amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario a través de Jesucristo? Esas son las cosas que necesitamos entender, porque eso es lo que la gente allá afuera necesita escuchar. A ellos no les interesan las 70 semanas de Daniel, no les interesa saber si somos dicótomos o tricótomos. A ellos no les interesa saber las 144,000 sellados y todo eso. No, ellos necesitan saber que Dios los ama y que tiene un plan de eternidad para ellos. Entonces,
Hay muchos misterios que hoy no podemos entender, pero que un día, si Dios lo permite, nos serán revelados y explicados. Pero tenemos momentáneamente en este mundo muchas limitaciones, y esas limitaciones están marcadas por esta humanidad falible, limitada y pecaminosa. La palabra que Pablo utiliza aquí es traducida parte, eso es lo que dice en el verso 9. Dice Pablo entonces aquí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. La palabra que aquí se traduce en la versión 60 como parte significa imparcialmente o incompleto, que hace referencia a algo que le falta algo, que es imparcial. Obviamente sabemos que las Escrituras han sido reveladas totalmente. Y la expresión imparcial o aquí parte no significa o no hace referencia a las Escrituras, absolutamente no, sino a nuestra capacidad de conocerla, lo cual resulta aún con todas las habilidades teológicas y herramientas de interpretación que hoy tenemos a nuestro alcance, hermanos, para interpretar la Biblia, imposible, aún así, de decir yo entiendo la Escritura por completo. Todos los años de seminario no ayudan a una persona a decir que puede interpretar correctamente las Escrituras al 100%. No, hermanos. Entonces, cuando Pablo dice que en parte conocemos, no se refiere a las Escrituras, porque las Escrituras están completas. Por eso le he dicho tantas veces que necesitamos tener cuidado. Ya no hay nuevas revelaciones, ya no hay nuevos sueños, ya no hay nuevos mensajes de Dios a su iglesia. No, no, no. A Dios no se le olvidó nada y tiene que usar a un hombre hoy para decirle a la iglesia algo que a él se le olvidó. Hermanos, Dios no es como nosotros, olvidadizo. Dios tiene una mente perfecta. Yo ando buscando las llaves, hermanos, y no las encuentro y las traigo en la mano. Hay hermanos que dicen, no encuentro los lentes, los traes puestos. Los traes puestos y no encuentro los lentes. Alguna vez buscando las llaves del carro, ya estaban ahí en el switch, buscándolas y buscándolas y no las encontraba, y me bajé y me subo y ya las había puesto ahí. Entonces tenemos una mente muy limitada. Pero Dios no, hermanos. Y cuando Dios quiso revelar su voluntad al hombre, lo hizo a través de seres humanos falibles, pero fue el Espíritu de Dios cuidando que no hubiera error, equivocación o contradicción alguna. La Biblia es completamente ajena a error o contradicción. Es perfecta. La ley de Dios, dice el salmista en el Salmo 119, es perfecta. ¿Sí? Y el Salmo 19 también, Salmo 119 y el Salmo 19 también lo dice. Y el Salmo 19 dice, y es perfecta, y es para esto y para esto y para esto, a fin de que el hombre de Dios sea, dice, enteramente preparado para toda cosa buena. ¿Sí? 2 Timoteo 3:17. Dice el salmista, para que tu siervo sea amonestado con ello. ¿Sí? Por eso el escritor del Salmo 119 dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, dice, es ella mi meditación. Cuánto la amo. Más que los viejos, dice, la he entendido. Hermanos, Dios no se equivocó. Él reveló su voluntad y todo está aquí. En este precioso libro, hermanos. Aquí está. Y lo que nosotros debemos preocuparnos es por alimentarnos de él. Pasar tiempo en esa preciosa palabra de Dios sumergidos todos los días. Ojalá tuviéramos todo el tiempo del mundo cada día para decir, me voy a dedicar estas 24 horas a leer la palabra de Dios. ¿Le gustaría a usted? Ojalá, ¿verdad? Pudiéramos. Pero ¿quién haría la comida, verdad, hermanitas? ¿Quién mata el pollo para el caldo? ¿Quién va a trabajar para traer el dinerito para las cosas necesarias en la casa? ¿Quién limpia la casa? ¿Quién lava la ropa? Entonces hay que trabajar, hay que cuidar a los hijos, hay que ir con ellos a la escuela, hay que atender un sinfín de asuntos en la vida. Y entre todo eso usted y yo tenemos que sacar tiempo ¿para qué? Para alimentarnos con el pan de vida. Para encontrarnos con nuestro Dios en la oración y decirle a Él todo lo que nos pasa, aunque Él ya lo sabe. Y necesitamos. Entonces, la segunda cosa que Pablo hace notar aquí
Es que así como el conocimiento de las Escrituras resulta imposible en su totalidad, de igual manera, dice, la profecía tampoco tendrá una continuidad eterna. Porque igual que el don de conocimiento y el don de lenguas, la profecía también cesará. Aquí se necesita ahora, hermanos, la profecía, sí. Pero tengamos claro que cuando digo profecía no estoy hablando de revelaciones nuevas, sino de la exposición de la palabra de Dios por medio de la predicación de ella. Ese es ahora el don de profecía. Dios ya no necesita nuevos o más profetas. La función profética, como originalmente se conoció, concluyó. Concluyó cuando Dios terminó de revelar su palabra y quedó plasmada, registrada aquí. Dios ya no necesita más profetas, porque todo lo reveló Él. Dios ahora necesita que su pueblo entienda lo que ya ha revelado. Y esa es la función de la predicación de la palabra de Dios. El que predica la palabra de Dios debe revelar con exactitud lo que la voluntad de Dios quiere que la iglesia conozca. Necesita que la iglesia conozca. Y el maestro de la Biblia, para eso Dios ha dado el don de enseñanza, el don de maestro a algunos, para que ellos colaboren, participen en la edificación de la iglesia a través de la enseñanza de las Escrituras. Un maestro no necesariamente tiene que ser un predicador, pero un predicador necesariamente tiene que conocer la Escritura para poder enseñarla y compartirla de manera clara, de modo que quienes la oyen o lo escuchan puedan ser instruidos en la palabra del Señor. Entonces, de estos tres dones mencionados, aquí en este párrafo, profecía, lenguas y conocimiento, el menos importante fue el don de lenguas. Porque teológicamente este tuvo lugar mientras el canon bíblico no se conformaba. Cuando el canon bíblico, hermanos, se conformó, llegó a estar completo, la revelación de Dios llegó a su término, quedando las Escrituras conformadas como las tenemos ahora en su totalidad, entonces el don también cesó. Porque recuerde, la razón de la existencia de este don no es para que el que lo dice tener se hinche de orgullo diciendo yo hablo lenguas, aunque nadie entienda lo que estoy diciendo, ni yo. Por eso la Biblia es clara y dice, y lo vamos a ver ya en el capítulo 14, Pablo dice, si estás en la iglesia y te paras a expresar por medio del don de lenguas un mensaje de Dios, debes saber decirle a la iglesia lo que dijiste en un lenguaje conocido, en el que todos hablan. Y si no sabes qué dijiste a alguien, debe haber que lo interprete. Pero si no hay ni una ni otra cosa, entonces cállate. Porque si pasa alguien allá afuera, dice Pablo, y oye estas cosas, van a decir, esos están locos. Yo no entro ahí. Me van a contagiar de lo que esos están padeciendo. Pablo dice, yo hablo más que todos ustedes, pero cuando estoy con ustedes prefiero hablar unas cuantas palabras en lenguaje entendible que 10,000 en palabras que no se entiendan. Entonces el menos importante fue el don de lenguas. Y este cesó, hermanos, cuando las Escrituras quedaron conformadas en su totalidad. No así la profecía. No así la profecía, porque la predicación del Evangelio es necesaria para la iglesia hoy, como es también el don de ciencia o conocimiento. Necesitamos, hermanos, quienes tenemos la bendición de compartir el Evangelio o de hablar, de explicar la palabra de Dios, también la habilidad de poder acercarnos a la palabra de Dios y saberla estudiar, saberla entender, de modo que cuando nosotros podamos compartirla con nuestros alumnos o con la iglesia a través de la predicación, el mensaje de Dios llegue lo más claro posible al corazón de las personas que lo escuchan. Entonces, aun cuando la profecía sigue teniendo vigencia, con todo esto llegará también el momento cuando también este dejará de ser. Y es lo que Pablo va a decir en el verso 10, especialmente que vamos a examinar a continuación. Sí, son importantes, eso es lo que Pablo está diciendo. Todos lo fueron en su momento, cada uno llegó a tener un lugar importante en el desarrollo de la iglesia, pero en el proceso del desarrollo de la iglesia algunos dones dejaron de tener su razón de ser cuando el objetivo de Dios se cumplió. Verso 10, dice entonces, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, dice, se acabará.
Pablo anuncia aquí que un día vendrá lo perfecto. Y cuando esto perfecto llegue, entonces lo que es parcial, incompleto, ya no será. Pero ¿qué es esto perfecto que Pablo dice aquí? Menciona en este verso 10. Lo primero que quiero decir es lo que no es. Y lo que no es esto perfecto es las Escrituras. Pablo no se está refiriendo a las Escrituras porque estas ya están completas. De nuevo, porque por eso el don de profecía, hermanos, cumple con su función. No necesariamente, como ya dije hace un momento, como fue al principio, pero sí hoy para revelar la voluntad de Dios a través de la exposición de la palabra de Dios, y eso es lo que se lleva a cabo a través de la predicación. Entonces, no es de las Escrituras a lo que Pablo se está refiriendo acá. Estas ya están completas. Por eso el don entonces de profecía, como fue al principio cuando Dios necesariamente tuvo que utilizar medios humanos para revelar su palabra, hermanos, su voluntad a los hombres ya no funciona así, ya no opera de la misma manera. Dios ya no envía nuevos mensajes, nuevas revelaciones. Todo está registrado en las Escrituras y Dios no tiene nada que decir nuevo a la iglesia. Si alguien no conoce las Escrituras es porque no la lee, porque no la estudia, pero no porque Dios haya olvidado o pasado por alto algún aspecto que ahora necesita revelar a su iglesia. Segunda Timoteo 3, 16, 17, que hemos mencionado ya con esta 3 veces, dice así: toda la Escritura. Y esa es la expresión que Pablo usa ahí. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La finalidad de todas las Escrituras, hermanos, de todo lo que la Biblia contiene, es para que nosotros estemos capacitados, entrenados, ejercitados para lo bueno. Lo otro a lo que Pablo no se refiere aquí tampoco es al rapto, a la segunda venida de nuestro Señor. No se está refiriendo a este evento futuro, porque aunque la venida de nuestro Señor, hermanos, será un evento que ya pronto se sucederá y será un evento extraordinario, por demás esperado por nosotros la iglesia, no es a esto a lo que Pablo se está refiriendo acá. Entonces, si no es de ninguno de estos dos asuntos a los que Pablo habla aquí, ¿a qué se refiere? Bueno, lo perfecto entonces es a la vida que tendremos cuando ya sea que muramos y seamos llevados, como ya muchos de nuestros hermanos han sido llevados a la patria celestial, y estemos ahí en el hogar eterno, hermanos, ya en una vida sin límites, una vida sin estas barreras y obstáculos que tenemos aquí en esta vida terrenal. Cuando lleguemos a la patria celestial, entonces Dios revelará a cada uno de nosotros toda la verdad. Nos será dada la capacidad para conocerlo a Él y entender todas las cosas que tendremos que entender para poder estar allá con nuestro Señor para toda la eternidad. Esa vida hermosa, hermanos, sin límites, esa vida eterna a la que Pablo se refiere aquí con lo perfecto. Mas cuando venga, dice Pablo, lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Como les decía a los hermanos hoy en el estudio dominical, no es que nos queremos morir, ¿verdad? Yo sé que lo que Dios me tiene allá es hermoso, pero yo no le digo a Dios, Señor, llévame por favor. No, Pablo, recuerde usted, él decía, yo ya quiero estar con mi Señor. Si me ponen a escoger, decía Pablo, yo ya me quiero ir. Pero cuando pienso en ustedes, decía Pablo, prefiero mejor decirle, Señor, mejor me quedo. No porque no quiera irme contigo, no porque tenga miedo de morirme, sino porque quedarme es provechoso para mis hermanos. Hay creyentes que dicen, no, pastor, no, ni me mencione la muerte, porque, ay, no, es que no sé qué va a ser de mí. ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que usted no sabe, siendo un creyente, qué va a ser de usted cuando se muera? Usted debe saber que siendo propiedad de Dios va a estar con aquel que lo compró a un precio altísimo. Usted se va a ir con Él. Si nos vamos ahorita juntos, hermanos, ¿le gustaría que nos fuéramos en paquetito? ¿Verdad? Sería padre. No, pastor, no. Bueno, a todos nos llegará nuestro momento. Y cuando eso nos llegue, tendremos que tener seguro que cuando estos ojos se cierren, hermanos, los ojos del alma seguirán como abiertos para toda la eternidad. Juan 11. Yo soy, dijo el Señor, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego dijo en el verso siguiente, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es nuestra seguridad, hermanos. Pero aquí todo está limitado. Esto es imperfecto.
Esto que está aquí es corruptible. Por eso Pablo más adelante en el capítulo 15 va a decir, esto imperfecto no puede heredar lo perfecto. Esto mortal no puede heredar lo inmortal. Necesitamos pasar por esa etapa, pero todavía no. Así es que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, dice Pablo, concluirá. Estamos limitados ahora. Queremos gozar de la eternidad que Dios ya nos dio en la totalidad de lo que Él tenía que darnos. Dios no nos está dando abonos de la eternidad. Dios no nos está dando abonos de vida eterna. No, hermanos. Por eso es que no podemos cantar, Espíritu de Dios, ven otra vez. No, el Espíritu de Dios no va y viene. El Espíritu de Dios vino a morar en mi corazón como en el suyo para toda la eternidad. A veces yo lo siento y experimento lejanía con Dios, pero no es porque Dios se vaya de mí, es porque mis actitudes, mi pecado, mi carnalidad me hace sentirme lejano de Dios, pero eso no pasa. Yo soy hijo de Dios, pase lo que pase y pese lo que pese. Eso no cambia. Juan 1:12. Él me dio el título, el derecho de llamarme hijo de Dios. Y podré ser el peor de los hijos de Dios, y eso Dios no lo va a cambiar. Soy hijo de Dios. Pues yo debo esforzarme, hacer mi parte para que mi comunión con ese Padre esté en las mejores condiciones posibles. Y cuando mi comunión con Dios se rompe a causa de mi pecado, Juan 1:12 nos recuerda que Él es justo. ¿Para qué? Para perdonar mi pecado y limpiarme de todo lo que yo haga mal. Y restablecer mi comunión con Él. Usted y yo nos podemos enojar, pero ¿sabe qué? Eso no va a cambiar el que usted y yo seamos hermanos. Bendito Dios, no va a cambiar eso. Mi comunión con usted se rompe a causa de eso. Pero el perdón mutuo, el perdonarnos, restablece la relación entre nosotros, ¿verdad? Es lo mismo con Dios. Dios me dijo, eres mi hijo, y eso nadie lo va a cambiar. Pero mi comunión con Dios se ve interferida por mis actitudes, por mi pecado, y eso lo debo yo arreglar todos los días, mediante la confesión de ellos y el pedirle perdón sincero. Dios conoce mi corazón, acuérdese, hermano. Dios conoce mi corazón y Dios sabe si soy honesto con Él, de decirle, Señor, lo lamento. Siento haberte ofendido, Señor, este día. Dios sí lo sabe. Yo no puedo venir a Él diciéndole cosas de los labios para afuera. Dios conoce mi corazón. Antes de que yo venga a decirle algo a Él, ya Él sabe todas las cosas. Salmo 139. Entonces, es de esto de lo que Pablo habla cuando habla de lo perfecto o lo imperfecto. Esto que es en parte, dejará de ser así cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando Él venga y nos lleve con Él y seamos reunidos y transformados en las nubes para estar con Él para la eternidad. Entonces, esto que es limitado, esto que tiene obstáculos aquí y ahora, hermanos, dejará de ser. Para hacer lo que Dios quiere que sea cuando estemos viviendo con Él. Y entonces, hermano, tampoco habrá lucha con el pecado. Ya no habrá lucha con nuestra carne. Ya no habrá lucha con el mundo, con el diablo. Ya no habrá lucha con todo eso que muchas veces nos hace quedar mal con Dios. Porque entonces todo eso habrá quedado atrás. Todo habrá quedado atrás. Allá a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, a la patria celestial, al hogar del Padre celestial, hermanos, no entrará ninguna cosa que haga mal. Nada. Me decía una hermana querida hace años que había sufrido mucho con sus hijos, sufría mucho con sus hijos inconversos. Me decía, pastor, es que voy a estar triste por mis hijos y no los voy a ver allá conmigo en la patria celestial. Le digo, hermana, no. Bendito sea Dios que cuando usted se vaya, Dios le va a borrar todos esos pensamientos para que nada le quite el gozo de su Señor allá. La Biblia dice que nada malo entrará. Y Dios se va a encargar para que esos pensamientos, recuerdos, sean quitados. Para que todo allá sea puro gozo para usted. Aquí usted sufre por esos hijos que no quieren oír de Dios. Llora usted por esos hijos que no quieren saber de Dios. Esos recuerdos le van a ser quitados. Y nada malo entrará. A mí me alegra eso, hermano. A mí me goza eso de mi Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a cumplir su palabra y la va a cumplir al 100%. Él no va a dejar que nada le impida a usted allá
estar triste. Y si hubiese alguna lágrima en nuestros ojos, dice la palabra de Dios, enjugará Él toda lágrima de los ojos de sus hijos. Yo creo que vamos a llorar, pero será de felicidad. Cuando usted está riéndose y está feliz por algo, a mí se me salen lágrimas. Pero no va a haber lágrimas de dolor, se lo aseguro. No van a haber lágrimas de tristeza, de pesar, no. Por eso Pablo puede también decir, entonces lo que es en parte se acabará. Tanto el conocimiento de la verdad de Dios y el conocimiento de Dios mismo serán entonces en la dimensión del nuevo orden de las cosas eternas y de nuestra nueva perfecta condición, un conocimiento perfecto en nuestra vida, ya libre de pecado, hermanos, será para nosotros entonces una vida perfecta, absolutamente incorruptible, incontaminada e inmarchitable, porque tendremos una vida para toda la eternidad dispuesta, preparada por Dios para que la disfrutemos, para que la disfrutemos. Hoy tenemos la vida eterna otorgada por Cristo a cada uno que hemos creído en Él, y esta vida es absoluta. Como le dije hace un momento, Dios no me da abonos de vida eterna, no, Dios no me da pequeños adelantos, Dios me dio todo. No, Dios no se ha quedado con nada, me lo dio todo, me ha otorgado todo en la totalidad de lo que es la vida eterna, la vida nueva, la salvación que Dios me dio. Por causa del pecado no lo puedo vivir como quisiera. Por causa de mi carne, de mi humanidad caída, hermano, yo no puedo vivir a plenitud, una victoria todos los días como quisiera vivirla. Hace un rato cantamos, este es mi deseo. Yo me voy de aquí pensando eso todos los domingos y cada día me levanto diciendo, Señor, este es mi deseo. Quiero agradarte hoy, Señor. Pero al rato ya lo ofendí. Y muchas veces al final del día me pesa decirle, Señor, quise agradarte y parece que en lo que me empeciné fue en lo contrario. Tengo el buen deseo de agradar a mi Señor y de honrarlo, y parece que soy más terco que una mula en hacer lo que me da la gana, en hacer lo que me place. Pero es honesto lo que le digo al Señor, este es mi deseo, honrarte con todo mi ser. Y Dios lo sabe. Como sabe, si solo estoy cantando de los dientes para afuera y no me importa, también lo sabe. Pero tenemos una vida absoluta de Dios en nosotros, hermanos. Y Dios sabe que queremos agradarlo, que queremos honrarlo, pero tenemos limitaciones, imposibilidades que terminan con nosotros al final de un día lamentando lo que no pudimos hacer, aunque quisimos hacerlo. Pero tenemos de Dios la esperanza de que estaremos con Él siempre, porque esa es su promesa. Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, dice el Señor, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Imagínense el Señor, qué necesidad de mentir. Ninguna. Pero Él dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, tú estés. Usted quiere estar con Él. O dice, ay no, pastor, no. Sí, hermano, debemos querer estar con Él, porque cada día es un buen día para eso. Dios no me va a preguntar a mí, ¿te quieres venir? Dios va a decir, es el momento. Aunque hayas cumplido años en la semana, si te toca, así será. Y bendito Dios que no vea dolor en nosotros, porque no hay nada bueno que dejar aquí. ¿Se acuerda de Lot? ¿Qué le dijo el ángel? Los ángeles, pues, agarra a tu familia y salte. Y el texto dice que lo apremiaban porque no se quería ir, hasta que lo tomaron de la mano y lo jalaron y se lo llevaron. ¿Qué dejamos en este mundo, hermano? ¿Algo que lamentar por lo que yo? No, Señor, yo no quiero irme, yo no. ¿Qué tenemos abrazado, aferrado, hermanos, que nos vayamos a llevar? Unos centenarios en la bolsa, tal vez me sirvan allá. Mis zapatos, mi mejor traje.
Como le he dicho en otros momentos, solo es en son de broma. Aunque me echaran en una bolsa desnudo, una bolsa negra y me tiraran por ahí, eso no cambia mi destino eterno, bendito Dios. No lo cambia. Pero tampoco afecta de ninguna forma el que me compren el mejor cajón y me entierren en el mejor cementerio. Eso no cambia nada para mí. Le pertenezco a Dios. Y el hecho de pertenecerle a Dios me asegura que cuando yo me muera me voy a ir con Él. Y si Él viene, dice, me tomará a mí mismo y me llevará para que donde Él está, yo esté. ¿Me lo merezco? No. ¿Me lo gané? Tampoco. Es Dios y su bendita misericordia, hermanos. Es Dios y su bendita gracia. Yo solo merezco que me agarre y me tire al infierno. Pero eso es Dios. Y su gran amor, que no ha sido en vano para con nosotros. Verso 11, dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo compara el desarrollo de nuestro ser espiritual con el desarrollo que una persona tiene físicamente. Cuando el niño es niño, dice cosas chistosas, hace cosas sin sentido, ¿verdad? Todo lo hace porque es un pequeñito, tiene una mente infantil y no entiende muchas cuestiones. Lo dice Pablo, pero deja de ser niño. Sería terrible que se quedara siendo niño, ¿verdad? Como el señor que se murió en la semana, ¿verdad? 88 años y todavía era... Hay gente que llega a los 80 años y sigue siendo niño, ¿verdad? Dicen que no debe uno dejar de ser un niño, pero hay gente que sigue siendo infantil toda su vida, berrinchuda, voluntariosa, caprichuda. Hay que cambiar. Y no es porque nosotros lo hagamos, hay que dejar a Dios hacer lo que nosotros nunca pudimos hacer y nunca podemos hacer. Dios es el único que puede cambiar nuestra vida. Entonces, Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, hacía todo como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé esas cosas de niño. Tuvo que ser así. En desarrollo espiritual las cosas son iguales, hermanos. El hombre, el creyente nuevo viene al Señor y aquí entra, como le dije hace un momento, siendo la persona que había sido toda su vida. Y es Dios a través de su palabra que va transformando a esa persona. Cambia su carácter. Por eso si después de 40 años de cristianismo no puedo dejar de decir peladeces, si después de 40 años de cristianismo mi mente es tan puerca como era antes de conocer al Señor, algo debe estar pasando que no hay un cambio. Hay gente que se ha creído aquello de genio y figura hasta la sepultura. Eso no es cierto, hermanos. O como aquel que también cantaba, así nací y así me moriré. No, hermano, no podemos, no debemos. Pablo escribiendo a los Efesios dice en el capítulo 5, debemos desvestirnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Creado, dice, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Debes permitirle que Dios haga lo que tú no puedes hacer, ¿sí? Y debemos permitir que Dios trabaje en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestro carácter, en todo, para ser la persona que Dios quiere que seamos. Pablo entonces dice, yo fui niño, he llegado al conocimiento de la verdad, dejé las cosas que antes me impedían ser la persona que hubiera querido ser, porque ahora el conocimiento de la verdad de Dios me lleva por el camino de la transformación, del perfeccionamiento, del ser la persona que Dios quiere que sea para la gloria de Él. Pablo, hermanos, no era el Pablo que había sido. Pablo lo dice, escribiendo a Timoteo, le dice, yo fui antes blasfemo, injuriador, perseguidor, mas ahora dice, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. ¿Sí? Muchos tuvieron la bendición de nacer en una familia cristiana. Qué bueno, ¿verdad? Porque no tuvieron que salir de la porquería del mundo, como muchos sí tuvimos que salir. Porque Dios nos trajo con misericordia al conocimiento de su gracia y pudimos darnos cuenta que lo mejor no estaba allá, lo mejor estaba aquí. Y yo no lo sabía. O por lo menos no había querido saberlo. Pero cuando lo llegué a conocer, dije, ¿cómo no lo hice antes? ¿Cómo no lo entendí más rápido? Mi vida hubiera sido menos trágica de lo que fue,
Mi vida hubiera sido menos complicada de lo que fue si hubiera conocido la gracia de Dios. Pero no lo hice, pero llegó el momento, y Pablo también decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No soy lo que debería ser, dice Pablo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Entonces, hermano, dice Pablo, bueno, dejé lo que era de niño. Los cristianos dejaremos de depender de maestros y profetas cuando estemos allá en la patria celestial, porque entonces Dios nos dará la habilidad y la capacidad para que todos y cada uno de los salvos entremos a esta eternidad entendiendo las cosas y aún podamos conocer al dador de la vida y entenderlo también. Aquí necesitamos que nos ayuden a entender las Escrituras, necesitamos que nos ayuden a comprender cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que los dones de conocimiento expresados y desarrollados a través del ministerio de la enseñanza son aquí, aunque temporales, necesarios, hermanos. Necesitamos de los maestros de la Biblia para que nos ayuden a entender la palabra de Dios, ¿sí? Usted hace lo que debe hacer cuando lee la Biblia y trata de, a la luz y la dirección del Espíritu de Dios, decirle: Señor, ilumina mi mente, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley cuando usted lee la palabra de Dios en casa. Pero necesita venir aquí al templo para que los que tienen ese don le permitan y lo ayuden a usted a entrar más profundo en las Escrituras y usted crezca en el conocimiento de ella. El conocimiento de la palabra de Dios, hermano, no nos debe ser cabezones, nos debe responsabilizar de lo que entendemos, porque el deseo de Dios es que no solo sepamos Biblia, es que obedezcamos. Eso es lo que Dios quiere. Mire, Dios no tiene teólogos, Dios tiene hijos. Y los hijos somos servidores, criados. ¿Se acuerdan? No nos gusta esa palabra, pero somos criados. Eso es lo que la palabra originalmente significa: un criado, un sirviente, un esclavo. Y cuando usted aquí viene y dice Señor, refiriéndose a su Dios, reconoce usted la posición que tiene con aquel que es su amo, su dueño. Pero estas cosas no las podemos entender y no nos sometemos a ellas si no las entendemos. Y los maestros están para ello. Necesitamos que nos ayuden. Necesitamos que nos abran la mente con la dirección del Espíritu de Dios para entender la voluntad de Dios. Y necesitamos, con la ayuda de Dios, que esta verdad, hermanos, nos lleve por el camino de la obediencia, porque a Dios nada le sirve un montón de cabezones que saben Biblia, pero que no obedecen lo que entienden. Dios quiere gente que, aunque entienda poco, esté dispuesto a obedecerlo y hacer su voluntad. Ahora vemos, dice Pablo entonces, verso 12, por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo enfatiza nuestra condición actual con respecto a las cosas y los misterios de Dios, y lo hace poniendo como ejemplo lo que para ellos era la incapacidad de poder verse en un espejo. Para ellos no habían espejos como los que tenemos hoy. Ellos pulían un pedazo de metal y lo pulían lo más perfectamente posible, de modo que ahí se podía reflejar esa persona, aunque con mucha distorsión, pero podían lograr verse ahí. Y decía Pablo, hoy vemos por espejo así, pero entonces dice Pablo, veremos cara a cara. Hoy los espejos son normales para nosotros, ¿verdad? Queremos un espejo en nuestra casa, vamos y lo compramos. De hecho, usted va a algún lugar y hay espejos que hasta lo hacen verse así muy, muy bonito, ¿verdad? Si usted está muy gordito, hay espejos que lo hacen verse así bien, como usted quisiera verse. Aunque sea por un ratito, se ve ahí y dice: ay, qué guapo estoy. Distorsionan la realidad. Ahí en Chapultepec, no sé si todavía, pero había un lugar donde había espejos donde se veía uno ahí enanito, gigante, así. No sé si todavía este es el lugar ahí, pero bueno, usted tiene un espejo en su casa y el espejo le dice la realidad. Si comió y se chorreó y usted no lo ve, el espejo dice: está chorreado. Si se vistió y se puso mal la corbata y está por un lado, el espejo le dice: enderezala, ¿verdad? Si su chinito no le dio como quería, le dice el espejo: pues hazlo para allá.
En fin, el espejo nos sirve para vernos como somos. Pablo dice que hoy vemos las cosas así. No somos capaces, porque ya sabemos que la naturaleza humana, esta naturaleza de la que estamos revestidos, nos imposibilita entender a Dios, conocer a Dios como quisiéramos. Entonces, de dos formas diferentes dice Pablo que nos es imposible obtener de las Escrituras toda la riqueza y conocer de la profundidad de ella lo que Dios quisiera que conociéramos. Primero dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, y luego dice, conozco en parte. Las expresiones oscuramente y en parte se refieren a lo mismo, al conocimiento parcial y al conocimiento limitado que tenemos de las Escrituras, y por lo mismo de Dios como tal. Pero Pablo dice también, en contraposición a estas limitaciones actuales, mas entonces veremos cara a cara. Y luego dice al final del verso 12, pero entonces conoceré como fui conocido. Hoy no podemos ver a Dios, ¿verdad? No lo podemos ver, pero sí lo podemos experimentar. Sí podemos saber que Él estuvo con nosotros porque sentimos su presencia cada instante. De la semana que concluyó, yo lo sentí a mi lado, hermanos. ¿Usted? Yo le he dicho en otras ocasiones, ¿vio usted a Dios con usted en la semana? Y usted ha dicho amén. Y no estamos hablando literalmente, estamos hablando figuradamente. Yo vi a Dios conmigo en la semana. Y sé que su presencia ha sido real conmigo. Así es que, dice Pablo, bueno, no solo podremos ver a Dios un día cara a cara, sino que además dejaremos la imperfección del conocimiento de Dios y podremos entender todo lo concerniente a Él. Porque en la relación eterna que tendremos con Él en la patria celestial, necesitaremos, hermanos, de entender su persona y su carácter de manera perfecta. Aunque aquí tengo que decir algo en relación con esto. Conocer a Dios perfectamente no significa que tendremos todo el conocimiento acerca de Él, porque la totalidad del conocimiento solo es exclusivo de Dios. Solo Dios puede tener el conocimiento absoluto de todo. Pero sí podremos conocer a Dios, entenderlo y explicar todo lo relacionado con Dios, con una mente lo suficientemente capaz y lo suficientemente ilimitada, ya en el estado de incorrupción de que Dios nos revestirá estando ya con Él, hermanos, para nuestro gozo y para nuestra propia satisfacción eterna en su presencia. Así será. El conocimiento absoluto solo lo tiene Dios y solo lo seguirá teniendo Dios. Pero cuando estemos allá, Dios nos revestirá de la capacidad mental, de la capacidad espiritual para conocerlo a Él, y que el conocimiento que tengamos en esa nueva etapa de la eternidad con Dios sea suficiente para que yo esté gozoso, para que yo esté satisfecho y esté completamente feliz de que ahora sí puedo entender a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. No que yo voy a conocer a Dios absolutamente, porque a Dios no lo podemos conocer en la absolutez de su esencia. No, hermanos, es imposible, aun cuando estemos allá. Pero Dios me dará la habilidad de conocerlo para que ese conocimiento sea suficiente para mi gozo eterno. Y para que yo no esté, ay, es que no conozco a Dios, es que quisiera... No, eso ya no se va a dar allá. Ya no. A diferencia de nosotros, Dios sí nos conoce. Él siempre nos ha conocido. Porque como acabo de decir, solo Él tiene la particularidad de ser omnisciente, es decir, saberlo todo. Y a la vez, por lo tanto, conocernos. Porque nos conoce desde antes que el mundo existiera. ¿Sí? Ya nos conocía el Señor. Pero aquel grandioso día, cuando estemos con nuestro Señor para toda la eternidad, lo conoceré. Lo voy a experimentar y mi corazón estará satisfecho de entenderlo en el grado, en la medida, en la profundidad de lo que para cada uno de nosotros será necesario allá, para siempre, hermanos, estar felices, en perfecta comunión con Él para toda la eternidad. A mí eso me emociona. ¿Y a usted? A mí sí me emociona. Termina Pablo diciendo entonces en el verso 13, y ahora, dice Pablo, permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos tres es el amor. Finalmente Pablo especifica que después de todo, solo quedan tres virtudes, tres regalos. Dos, aunque son muy importantes ahora aquí, finalmente también pasarán. Pero uno permanecerá porque es eterno.
antes de que venga lo perfecto. Como ya vimos en el verso 12, mientras caminamos por este valle complicado, hermanos, necesitamos fe. Porque el creyente no puede ir por la vida sin fe. No, necesitamos confiar en Dios. Fe es confianza en Dios como nuestro Padre, y las Escrituras nos presentan muchas razones más que suficientes para poder desarrollar una vida de absoluta confianza en Dios. A mí me fascina el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso. Eso es fe. Hebreos 11:1 nos recuerda, y es un texto muy conocido de muchos creyentes, nos recuerda que la fe es ¿qué cosa? ¿Verdad? Fe es certeza, confianza en lo que no vemos, en lo que no tocamos, pero creemos que está allí, que existe. Yo no puedo decirle a Dios, aquí estás, y puedo palparte. Yo no puedo hacerlo porque Dios existe, y aunque no puedo tocarlo, sé que es real. Está conmigo. Él me lo dijo. Él me hizo la promesa de estar conmigo siempre, y Él no me mintió. Y yo se lo he creído con todo mi corazón. Usted no puede ver físicamente al Señor. Eso es imposible. Hoy es imposible. Pero, aunque no podemos verlo físicamente, sabemos que Él es real. Él nos prometió estar con nosotros todos los días. Mateo 28:20, al final dice el verso 20, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿O usted cree, hermano, que alguna vez usted ha estado solo? A veces creemos estar solos. La carga de esa situación que estamos atravesando es tan pesada que a veces tal vez nos hemos atrevido a decirle, Señor, ¿dónde estás? Tengo ahí en mi casa un cuartito de las huellas, una foto, hay un cuadro de las huellas. Tal vez usted ha leído ese poema. Cuando ando bien, dice, veo dos pares de huellas. Pero cuando estoy en mis tiempos de aflicción y de problemas, solo veo un par de ellas y le digo, Señor, ¿dónde estás? Y Dios dice, pues son las mías. Si ves solo un par es porque te llevo en mis brazos. Aunque solo es un poema, hermanos, es la realidad de lo que creemos. Dios nunca nos deja, jamás nos abandona. Entonces, hermano, aunque no podemos ver al Señor, sabemos que está con nosotros. Yo no he visto físicamente a Dios, pero sí he sentido su maravillosa presencia. Cada día la he sentido. Y esta semana que concluyó ayer no fue distinta. Sentí la presencia de Dios conmigo. Disfruté la presencia de Dios conmigo. No solo tenemos fe, o debemos tener fe. También dice Pablo aquí en el verso 13, esperanza. Ahora permanece la fe y la esperanza. La esperanza como tal nos permite creer que todo lo que nuestro Señor nos ha dicho, hermanos, lo vamos a recibir, porque creemos que no nos ha mentido. Dios no tiene razón, motivo para mentir. Dios no, hermanos. Por lo tanto, si Dios nos ha dicho que por creer en Él tenemos vida eterna, nosotros lo debemos creer. Y cuando llegue nuestro momento para dejar este mundo, sabemos, y lo tengo aquí con mayúsculas, sabemos porque lo creemos con todo nuestro corazón que Él nos llevará a donde prometió llevarnos. Él lo cumplirá. Porque Dios no es mentiroso. Porque Dios no es como yo. Yo digo una cosa y no lo cumplo. Yo digo algo y no lo hago. Pero Dios no es como Marco Tulio Ambrosio Sánchez. Dios es Dios. Dios es 100% confiable porque es Dios. Nosotros sabemos que Él volverá. Y mientras Él regresa, estamos procurando vivir obedientemente, santamente, servicialmente. Yo creo que sí. Pero no descuidamos esa verdad. Al contrario, procuramos vivir cada día a la sombra de esa realidad. El Señor vendrá. Él vendrá y puede ser hoy. Por eso el llamado de Dios a esta realidad de su pronto regreso es: no te duermas, no te descuides, no pierdas de vista ese lugar donde aparecerá tu Señor, porque Él vendrá para retribuir a cada quien lo que cada quien merezca. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto, dice Pablo aquí en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse.
No es comparable. ¿Qué cosas hermosas podemos disfrutar aquí, hermano? Mire, si usted tuviera todo el dinero del mundo y puede disfrutar lo que el resto de la humanidad no puede disfrutar, eso, hermanos, es incomparable con lo que Dios nos tiene reservado. Aunque usted viajara a la luna, y hace no mucho tiempo estaban ofreciendo viajes a la luna por unos cuantos millones, aunque usted viajara a la luna y viajara más allá y se asombrara viendo lo que muchos mortales no pueden ver, es incomparable con la gloria venidera. Es incomparable, mi hermano. ¿Y sabe por qué? Porque lo hizo Dios para usted y para mí. Por eso, hermano. Ahora necesitamos fe y esperanza, dice Pablo, pero también necesitamos amor. Amor en cada uno de los asuntos y aspectos de la vida. Todo lo que somos, decimos, hacemos, pensamos, en nuestras relaciones, en cada aspecto de la vida necesitamos amor. Ya no somos los que no conocíamos a Dios, en donde, como le dije al principio, nos cuidábamos la espalda porque tal vez se acerca con mala intención, quiere algo de mí, se quiere aprovechar. No, ya no nos cuidamos en la relación que tenemos entre nosotros como creyentes. Como dijo ya Pablo en ese capítulo, pues si vas a sufrir, sufre por creerlo todo. ¿Vas a ser decepcionado? Pues no importa, pero no debes perder tu amor por tu hermano. No debes perder ese gozo de tener gente que ha sido salvada igual que tú, porque son tus hermanos en la fe. Entonces Pablo dice que este amor debe ser manifestado en todos los aspectos de la vida. 1 Corintios 16:14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y dice todas, no algunas. Toda la vida, todos los aspectos de ella deben ser hechos con amor. Usted cocina, hágalo con amor. Plancha, hágalo con amor. Va a trabajar, hágalo con amor. Es esposa, ame con amor. Es mamá, ame con amor. No amor de madre, sino un amor de una mujer nacida en el Señor, que es un amor más allá de lo que cualquier madre podía dar a sus hijos. Si usted dice que ama a Cristo, ámelo ¿cómo? Con el amor que Dios quiere. Marcos capítulo 12. Con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas. Gracias a este amor recibido de Dios, ahora sí podemos amar a Dios, hermanos, y también a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Pastor, yo no puedo amar como usted. Dice que hay que amar. Bueno, entonces usted no ha nacido de nuevo. Así de sencillo. Si usted no puede amar como Dios dice que debemos amar, entonces usted no ha nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo conoce a Dios, y Dios es amor. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Cuál de estas tres cosas va a permanecer por toda la eternidad? Pablo dice, el amor. Solo el amor permanecerá por toda la eternidad, porque el amor es eterno, como Dios es. Por eso 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a habitar eternamente con Dios. Estaremos para toda la eternidad en su presencia, hermanos, contemplándole cara a cara. Así que, ¿por qué no empezar hoy aquí a amarle a Él? ¿Verdad? ¿Por qué no empezar hoy aquí a amar mejor a Dios? Si vamos a estar amándolo a Él toda la vida, eternamente. ¿Sí? Y si usted ama a Dios así, sin duda alguna no le será difícil amar a su hermano, con quien también estará allá. ¿Qué le parece? Que no lo puedo ver ni pintado. Bueno, allá lo va a tener que ver eternamente. Así es que más vale que se acostumbre, ¿verdad?, a verlo y a amarle. Porque ya vamos a estar juntos, hermanos, ¿verdad? Y si aquí le caigo como pedrada en el hígado, pues va a tener que cambiar esa actitud, porque vamos a estar juntos. Y yo le voy a pedir a Dios que me ponga ahí a su lado, su vecino, a que me vea eternamente. Entonces, más vale que cambiemos ciertas cosas, porque todo va a dejar de ser, excepto el amor. Todos estaremos allá unidos en la presencia de nuestro solo y único Dios. Y eso, hermanos, gracias a Dios no va a cambiar. Esa es promesa de Dios y nosotros necesitamos disfrutarlo empezando ahora. A veces es complicado, a veces es difícil, pero Dios nos está exhortando a hacerlo para nuestro propio bien. Que nuestro caminar aquí
de la mano unos con otros, hermanos, no sea a la fuerza, como cuando nosotros llevamos a nuestros hijos, y a mí me pasó con mis hijos, ¿verdad? Que los llevaba de la mano y se retorcían porque querían soltarse, y yo les decía no, y los agarraba más duro, y se retorcían, y bueno, ya decía, no te vas a soltar. Y bueno, ya sentía yo cómo se soltaba, ¿verdad? De no estar lidiando ahí, pero ya no le quedaba de otra, ¿verdad? Porque no se hacía entre nosotros, no es que no nos queda de otra, sí, hermanos, hay que hacerlo todo con la actitud correcta, ¿verdad? Porque como vamos de la mano del Señor, también debemos ir de la mano unos con otros, sabiendo que esto es la voluntad de Dios para nosotros. Que nos ayude y nos bendiga en esta experiencia.